versículo 15 al versículo 30. Vamos a leer varios versículos. Últimamente hemos estado hablando sobre la importancia de poner a Dios en primer lugar. No nos queremos enfadar con la serie que estamos hablando. Se me hace a mí un tema muy evangelístico, de mucha esperanza, de mucha bendición. En este mes yo creo que vamos a terminar con esta serie de estar compartiendo, poner a Dios en primer lugar. Pero yo quiero hablar ahora, antes de terminar esta serie, quiero terminar hablando sobre los beneficios, cómo Dios honra a alguien que pone a Dios en el centro de su vida o en primer lugar en su vida. Y yo no sé si ustedes conozcan la historia de Daniel, pero la historia de Daniel es una historia muy bonita. Cuando los judíos son esclavos por 70 años en Babilonia, y en el capítulo 3, versículo 15, antes de leer, en estos judíos que fueron cautivos en Babilonia, iban unos jóvenes, y estos jóvenes, el número uno de estos jóvenes se llamaba Daniel. Así se llama este libro profético, Daniel. Digan conmigo, Daniel. Entonces, no me griten tampoco, pero está bien. Entonces, el libro de Daniel se trata de este joven que tenía más o menos entre unos 16, 17 años. Daniel, en todo el libro de Daniel, o más bien en Babilonia, Daniel vivió 3 reinados: el reinado de Nabucodonosor, rey Darío y rey Ciro. O sea, vivió 3 reinados. Más bien Daniel, casi toda su vida la narra en el libro de Daniel. El capítulo 1, Daniel es un jovencito. El capítulo 12 de Daniel, ya Daniel es un anciano, es un hombre ya mayor. Pero este Daniel tenía 3 jóvenes muy amigos, judíos también. Y Daniel, como era un hombre era un joven que tenía unas convicciones muy arraigadas en Dios y ponía a Dios en primer lugar, Daniel contagió, escuchen esto, Daniel contagió o influenció a 3 de sus amigos, que los nombres que aparecen aquí en la Biblia no son nombres originalmente de ellos, sino que los mismos de Babilonia les cambiaron el nombre a estos 3 jóvenes amigos de Daniel, que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era un hombre tan sabio, tan inteligente por el Espíritu de Dios, que Daniel, escuchen esto, le interpretó unos sueños al rey Nabucodonosor y lo pusieron a trabajar en las oficinas del rey. O sea, Dios honrando a Daniel. Y Daniel, como tenía sus 3 amigos, él va con el rey Nabucodonosor y le dice: te pido también que honres a mis 3 amigos dándoles chamba también aquí en el palacio. Y el rey Nabucodonosor les da trabajo a estos 3 jóvenes también. Pero recordemos que en Babilonia la gente era muy idólatra. La gente no tenían la creencia en Dios, no tenían fundamentos en Dios. Pero Daniel y sus 3 amigos eran jóvenes que estaban bien convictados en Dios. Ellos no comían la comida de los babilonios, comidas que primero se las presentaban a sus dioses paganos. Y ellos le pidieron con todo respeto a Daniel. Les dice en el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, dice: propuso su corazón no contaminarse con la comida que comían los de Babilonia. Y él dice: por favor, no nos permitas comer la comida de ustedes, nosotros queremos comer diferente. Ellos comían diferente. Entonces el rey logra poner a estos 3 jóvenes en el palacio también a chambear ahí con ellos, y ahí están trabajando. Entonces mucha gente que era de Babilonia miraban a estos 3 jóvenes y les daba como cierta tirria, como envidia, corajito, porque estos 3 hebreos trabajaban en el palacio del rey sin ser ellos de Babilonia. Ahorita le voy a hablar algunos puntos importantes, pero vamos a leer la escritura. No voy a leer todo el capítulo 3 porque está larguito. Lo vamos a leer desde el versículo 15 en adelante, y dice así, dice: ahora pues,
¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Bonita historia. Muy bonita historia. Entonces el rey Nabucodonosor llegó el momento en que él hizo una estatua alta y ancha, y él hizo una ley en Babilonia, dice. De repente van a sonar las trompetas, dice, y cuando oigan la música, todo el mundo se tiene que adorar a esa estatua. Esa estatua era él mismo. Todo el mundo se tiene que adorar a esa estatua, dice. Y el que no adore esa estatua, se le va a echar a un horno de fuego ardiendo. Se va a chicharrar todito. Esa era la orden. Entonces, cada vez que sonaba la trompeta, cada vez que sonaban los tambores y cada vez que sonaba la música, todo el mundo iba y corría y se postraban a esa estatua. Solamente menos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego. Y hubo unos chismositos por ahí. Siempre nos falta el chismosito. Gracias a Dios que aquí no hay eso.
Pero por ahí alguien le sopló a Nabucodonosor y le dijo, ¿sabes qué? Dice, allá hay 3 jóvenes que tú mismo los tienes trabajando en tu oficina y ellos no te respetan, oh rey. Y el rey se molestó y dice, ¿quiénes son esos 3? Sadrach, Mesach y Abednego. Los que trabajan contigo en la oficina, ellos no se postran a la estatua. Y el rey dice que se molestó muchísimo y los mandó traer. Tráiganlo rápido, vamos a ver si no se van a postrar. Y él les hace la pregunta. Y en el versículo 15, y empiezo a predicar y empiezo a compartir las cosas, los beneficios que Dios da. Escuchen esto, que Dios da a aquellas personas, hombres y mujeres, que ponen a Dios, que honran a, fíjense, poner a Dios en primer lugar es honrar a Dios. Poner a Dios en segundo lugar es deshonrar a Dios. Así de fácil. Así de fácil. Entonces Dios honra a estos 3 jóvenes con una fe inquebrantable. Nada más. Dios honra a estos 3 jóvenes con una fe inquebrantable. Dios honra a la gente que lo pone a Dios en primer lugar, que no se doblan a otros dioses. Punto número 1. Estos jóvenes no se postraron a la estatua. Cuando el rey les dijo, ustedes no se van a postrar a la estatua, dijeron ellos, dice, ni nos preguntes, no nos vamos a postrar. Una persona que pone a Dios en primer lugar no se va a postrar, no tendrá dioses ajenos. Ahora estos hebreos conocían los 10 mandamientos. El primer mandamiento de los mandamientos que Dios le dio a Moisés, el primer mandamiento es, no tengas ídolos, no te postres a ninguna imagen, no te postres a ningún hombre. Y ellos tenían esta convicción. El primer mandamiento lo traían ellos bien tatuado en su corazón. Y ellos no se iban a postrar. Y cuando el rey les pregunta, ¿ustedes no se van a postrar? En el versículo 16 dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué tremendo contestan, ¿eh? No es necesario que te respondamos. No vamos a negociar con nuestra fe. Otro punto. Una persona que pone a Dios en primer lugar no negocia con su fe. No ofrece su vida, no se postra. Fíjate, empezaba la música y ni siquiera Sadrach y Mesach empezaban a mover la patita, como a veces nos pasa a nosotros. Pasa una música por ahí que nos acordamos de los 60, los que estamos veteranos, y que de repente escuchamos música que escuchábamos antes de ser cristianos y empezamos a mover la patita y luego a la manita. Ni siquiera eso estaba haciendo Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera eso se estaban postrando a una estatua. Y cuando el rey les pregunta, dice: ¿no se van a postrar? Dice: no te vamos a responder sobre este asunto. ¿Sabes qué? Una persona que tiene a Dios en primer lugar tiene una fe que es un valor para él, que es inquebrantable. No se va a postrar ante ninguna persona. Hay personas, tristemente, que tienen ídolos que son personas. En una ocasión nos tocó conocer a una pastora que dijo: Dios un día me dijo que yo estaba idolatrando a mi esposo. Su esposo muy usado por Dios, y Dios un día la regañó a ella y le dijo: tú estás idolatrando a tu propio esposo. Está bien que lo ames, pero lo estás poniendo en primer lugar. A mí me estás poniendo en segundo lugar. Y nosotros podemos tener ídolos, podemos postrarnos a ídolos que son personas o que son cosas materiales. Pero esos jóvenes no se postraron ni a eso. Y cuando el rey les pregunta, dice: no es necesario que nos preguntes, no nos vamos a postrar. El versículo 17 dice así: he aquí lo que ellos contestan. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El versículo 17 dice: puede librarnos. ¿Cuál es la fe inquebrantable que tenían estos 3 jóvenes? La fe inquebrantable que Dios les había dado a ellos en honra, porque lo ponían en primer lugar. La fe inquebrantable es la fe. Número 1, es la fe no negociable. Número 2, es la fe en la capacidad de lo que Dios puede hacer.
Ellos dijeron, Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Eso significa, la fe inquebrantable es capacidad de lo que Dios puede hacer. Familia que tienes a tu pariente en el centro, es muy importante. Dios en esta hora te da una fe en la capacidad de Dios, de lo que Dios puede hacer con tu hijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y ellos tenían la capacidad, la fe en la capacidad de Dios. Dice, Dios puede librarnos. Entonces, Dios todo lo puede. Entonces tenemos que tener la suficiente fe para creer que Dios puede cambiarme el corazón, que Dios puede cambiar mi matrimonio, que Dios puede cambiar mi economía, que Dios puede cambiar mi manera de pensar. Tú y yo tenemos una fe que Dios nos lo ha dado por el sacrificio de Jesús, que esa fe es una fe en la capacidad de lo que Dios puede hacer. Versículo 18. Este punto me llamó mucho la atención. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate estos hombres, qué terrible esta situación. Y si no lo hace Dios. Este versículo empieza, y si no. Una vez había un hombre en el centro, nos decía a nosotros y también le decía a Dios, Dios, si tú no me devuelves a mi esposa, yo te voy a dar la espalda. Yo le dije a él, tú no tienes derecho, ni yo tengo derecho de decirle eso a Dios. Tú y yo no tenemos derecho de decirle a Dios cuando Él nos da una orden, a decirle no. Él sí tiene todo el derecho de decirnos no. La fe inquebrantable en este versículo es que ellos tenían fe en la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él hace lo que Él quiere, con el quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Es la soberanía de Dios. Uno tiene que, esos tres jóvenes estaban dispuestos, tenían una fe dispuesta a aceptar. Escuchen esto, es una predicación, es algo muy fresco para mí, que Dios hace poco me ha estado hablando de que uno tiene que estar dispuesto a aceptar los no de Dios. Cuando Dios te dice en ocasiones no. Ellos dijeron, Señor, si tú dices que no y nos meten al horno de fuego, seguiremos creyendo en ti. Y aún así no nos vamos a postrar ante la imagen. Yo recuerdo hace muchos años, trabajamos en la casa de mi mamá en el centro de Tecate. Y mi mamá me decía, puedes abrir un templo aquí, dice, y abres una iglesia en el centro de la ciudad. ¿Sabes qué nos dijo Dios? No. He ido 5 veces a solicitar mi visa y ¿sabes qué me ha dicho? Habrá otras causas quizás, pero la respuesta ha sido no elegible. Y yo me he encontrado mucha gente ofendida con Dios, enojados con Dios, porque Dios en un momento les dijo, o más bien le decían a Dios, Dios, no te lleves a fulano de tal, no te lleves a mi pariente, no te lleves a mi papá, a mi mamá, y de repente mueren y hay gente que se enoja con Dios. Y uno tiene que estar dispuesto cuando Dios nos dice no. Un día los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron, Señor, despide a la gente porque ya es tarde para que vayan a comprarle comida. Jesús les dijo, no, ustedes les van a dar de comer. Un día Pablo iba a predicar a Bitinia, un lugar por allá cerca de Macedonia, y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y uno tiene que aceptar los no de Dios. Esta palabra, hace poco estaba yo limpiando ventanas en el Porvenir. Y mientras limpiaba las ventanas, Dios me hablaba sobre esto. Traigo un dolor en mi cintura. Y como Pablo, Señor, quítame este aguijón. No, lo necesitas. Tú y yo tenemos, y aún así no tenemos que hacernos los ofendidos tú y yo, pero muchas veces Dios nos va a decir no. De hecho, el pecado en el huerto del Edén, quebrantaron el no de Dios. Dios les dijo,
dijo, de todo árbol pueden comer en el huerto del Edén, mas el árbol que está en medio, no comerás. Los no de Dios son límites, no es control. Al final de cuentas nosotros nos podemos brincar el no de Dios y decirle, tú dices que no, Señor, pero yo digo que sí. ¿Y qué? Y uno puede brincar el no de Dios, pero hay veces que yo he mirado personas que cuando Dios dice no, nosotros no podemos soportar un no de Dios. Es que ya no voy del centro y Dios dice no, pero al final de cuentas Dios se ha sentado y dice, si tú te quieres ir, pues órale, ni modo. Pero uno tiene que aceptar los no de Dios. Dios en ocasiones nos dice no. Abrimos un centro de orientación allá con la ayuda de Dios en Los Cabos, y ya bien bonito, íbamos a poner nuestro nombre ahí, y de repente pasaron unas situaciones ahí, estábamos forcejeando ahí, no entendíamos el plan de Dios, y al final de cuentas Dios nos dijo, no van a estar ustedes aquí. Señor, pues si nosotros venimos a pagar el precio aquí, no. Ustedes se van a regresar a Tecate, aquí le vas a entregar a un pastor. Señor, pero este pastor ni siquiera barrió ni nada, o sea, y yo aquí, ¿cómo? No. Y tenemos que aceptar los no de Dios. Y si no, Señor, y si no lo hace, no le hace. O sea, tenemos que, yo recuerdo que estaba en Santa Rosalía, yo me quería venir a Tecate. Yo no quería estar en Santa Rosalía. Y estaba a punto de venirme. Y recuerdo que llegó un pastor de Tijuana y me dijo, Héctor Rosas dice, no es tiempo de que vayas a Tecate. Y tuve que aceptar el no de Dios. No me ha gustado. De hecho, Jesús en el Getsemaní dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. El silencio de Dios era el no de Dios. Necesitas ir a la cruz. Y es donde no nos gusta a nosotros. Es donde no aceptamos los no de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Entonces, pero aquí estos hombres aceptaron el no de Dios. Dijeron, y si no, Señor, seguiremos creyendo. Y si no, no voy a negociar mi fe. Y si no lo haces, no importa. Muchas veces van a venir los no de Dios, y fíjate, Dios no los libró del horno de fuego ardiendo a esos jóvenes. No los libró. Seguimos leyendo un poquito más abajo. Dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Fíjate, echaron 3 y veían 4. Quiero que me pongan la imagen, por favor. Echaron 3 hombres en el horno de fuego. Y cuando el rey se asomó al horno, miró a 4. Yo te voy a decir algo. Muchas veces Dios no nos libra de los hornos, pero nos libra en los hornos. Dice la Biblia que ellos iban atados. Y dice que cuando el rey se asomó, esos hombres andaban sueltos. Repito, muchas veces Dios no nos libra de los hornos.
Y otra cosa que recibí en la mañana y me encantó mucho este mensaje que recibí de parte de Dios, y escuchen esto: las personas o aún los cristianos que se postran a otros dioses no pasan por los hornos. No pasan por hornos. Siempre la vida es feliz, tranquilo, a gusto, contento y todo para adelante. Pero los que no se postran a otros dioses, esos sí pasan por los hornos. Ahora, los hornos, yo sé que son fuertes los hornos y son difíciles los hornos. Yo he pasado por hornos de aflicción, por momentos difíciles. Escucha esto: la fe inquebrantable es la fe en la soberanía de Dios, aceptando cuando Dios dice no. Pero también la fe inquebrantable es fe que Dios estará con nosotros en los hornos. Estas personas, aunque estaban en el horno, y ahí está la imagen, los hombres están sorprendidos porque echaron 3 y veían 4. El cuarto es la revelación de Jesucristo. El Señor estaba con ellos en medio del horno de fuego. Y quiero decirte, congregación, cualquier horno de aflicción que tú y yo estemos pasando, cualquier situación tan más difícil que tú y yo estemos viviendo, que muchas veces en los hornos no se siente la presencia de Dios, pero Dios en su palabra ha prometido estar contigo y conmigo dentro de los hornos de aflicción. Y quizás no seamos librados de los hornos, pero sí seremos librados dentro de los hornos. Amén. Siempre los hornos son buenos. Dios haciendo brillar la fe de estos 3 jóvenes. Ellos dijeron: ni modo, nos vamos a morir en el horno. Pero ellos llegaron y se sorprendieron, miraron al Señor adentro. ¿Qué hubo en el Señor? Y de repente, cuando ellos se dan cuenta, le están diciendo: ¿qué hubo en el Señor? Oye, estoy suelto. Oye, tú también, Mesac, tú también, Abednego. Hicieron un culto allá adentro. Tú diriges, yo predico, yo recojo la ofrenda. Y aquí está el Señor entre nosotros. Imagínate. Ahí están contentos, ni siquiera están volteando para afuera, ni siquiera se salen del horno. Ahí están con el Señor. Porque en los hornos Dios promete estar con nosotros. ¿Qué dijo David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, el Señor estará con nosotros en los valles, en los momentos más difíciles, en los momentos más calurosos, en los desiertos. El Señor estaba con el pueblo de Israel en medio del desierto. En el día una columna de nube, en la noche una columna de fuego. Pero Dios estaba con ellos. Repito, cualquier horno que estés pasando, o cualquier horno que estemos pasando tú y yo, el Señor está contigo. Quizás por lo caliente del fuego, quizás no sientas la presencia de Dios, porque no se siente. Yo no siempre siento la presencia de Dios. Te mentiría si estuviera pasando por un horno de aflicción y te dijera yo: siento el gozo del Señor. No. Hay veces que alguien, los que están más cercanos, me han visto llorar y me han visto afligido y me dice: pastor, ¿qué tiene? Estoy pasando por un hornito. Y no falta un espiritual: ay, sí, pastor, pero debemos de tener fe y no debemos de perder el gozo del Señor. Pero no siempre es así. No registra la Biblia que Jesús estaba en el Getsemaní y haya estado gozoso. Pedro, Juan, gloria a Dios, voy a la cruz en este momento. O dice que su rostro estaba angustiado. ¿Qué sucede en el Getsemaní? Jesús está pasando por su peor horno de aflicción en el Getsemaní. La Biblia dice que Jesús se postra, y cuando Él está postrado, dice que descendió un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo.
Porque en los momentos más difíciles el Señor se acerca para fortalecernos y para sacar brillo en nuestra fe. Y Dios quería tratar con estos tres jóvenes, purificar más a estos tres jóvenes, hacerles brillar la fe, dándoles una fe inquebrantable. Porque Jesús no iba a avergonzar a estos tres jóvenes, que ellos lo ponían a Dios en primer lugar, y Dios honrando a estos tres jóvenes, dándoles una fe inquebrantable, una fe en que el Señor estaría con ellos dentro de los hornos de fuego ardiendo. Ni una greñita, tan greñudos, no tan como yo, tan greñudos, dice que ni un pelo se les quemó, ni un pelo se les quemó. Aviéntate ese trompo a la uña. Tremendo, tremendo, dice que intactos. Lo único que se quemó fueron las cuerdas. Pero ellos fueron librados ahí, en los hornos de aflicción. Y para terminar, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Fíjate lo que dijo Nabucodonosor. El mismo hombre que los había echado al horno de fuego, dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Wow, ¿te das cuenta? Mismo Nabucodonosor dice: bendito el Dios de ellos. Otra gente va a decir: bendito el Dios de estas personas. Mira, otra gente nos va a ver, otra gente nos está viendo. Otro punto, me voy a regresar un poquito a los no de Dios. ¿Sabes que estaba mirando yo en la escritura? Que cuando Dios nos dice no, no lo está diciendo solamente por nosotros, porque Dios está pensando en otros. La mayoría de las veces que Dios le dijo a sus siervos, como a José, que él quería salir de la cárcel, y le dice a aquel copero, dice: dile al rey, cuéntale de mí para que me saque de aquí de esta cárcel. Dice que a ese copero se le olvidó. En otras palabras, él está diciendo: no es hora que salgas, Josecito, porque yo quiero que tú bendigas a tus hermanos. O sea, siempre cuando viene un no de Dios, Dios no está pensando solamente en nosotros. Ay, pobrecito, le voy a quitar su no, le voy a decir que sí al nene para que se sienta contento. No. Cuando Dios nos dice no, está pensando en otros, en más gente. Y nosotros cuando estamos sufriendo, nomás nos estamos mirando nosotros, yo, mi. Y Dios estaba tratando con estos tres jóvenes porque quería que su fe brillara de tal manera. La fe inquebrantable, el último punto que yo te quiero hablar, la fe inquebrantable que tenían Sadrach, Mesach y Abednego, en los hornos de fuego, Dios le saca brillo a esa fe. La estaba haciendo brillar. La Biblia dice en Pedro, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, que se procesa en fuego. Entonces, todo el oro es procesado en fuego. Todo el oro es probado en fuego. Entonces, la fe viene siendo como un valor que no tiene precio. Entonces, Dios le está sacando brillo a estas gentes. Ahora están mirando, escucha esto, están mirando ahora que el rey Nabucodonosor está confiando en el Dios de ellos. Ahora ellos, la fe inquebrantable es una fe contagiosa. Una fe que contagia a otros. Fíjate lo que dice el rey Nabucodonosor aquí. Dice el rey 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, con D mayúscula. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, que será el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sabes qué hace Dios cuando nos procesan los fuegos? Hace que nuestra fe brille y se convierte en una fe
que contagia. Pregunto, ¿a cuántas personas has contagiado con tu fe? No me contestes, solamente piénsalo. ¿A cuántas personas que tú voltees por encima de tu hombro y tú digas a esa persona, por la gracia de Dios, esa persona Dios permitió que yo lo salpicara con mi fe, que yo lo influenciara, que yo lo contagiara a él? Están caminando con Dios, están sirviendo a Dios, su familia es diferente, porque Dios me permitió contagiarlos. ¿Sabes cuál es? Que usted empiece a alcanzar a otros para Cristo. Es tiempo de que tu fe alcance a brillar en otros. Es tiempo de que tu fe, con tu fe y mi fe, alcancemos a contagiar a otros. Fíjate, el rey ahora dice, voy a cambiar el decreto. Imagínate los chismosos aquellos. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Dice, el que no adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa va a ser como un basurero. Así que vale más que nos postremos al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres chavitos, mi respeto, y eran jóvenes, estaban chavitos. Ellos no dijeron, ay, pues queremos disfrutar la juventud. Ay, se nos va a pasar la figura. No. Estos chavitos tenían convicción. ¿Quién los había influenciado a ellos? Daniel. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Fíjate que esa palabra yo creo influenció el Sadrach, Mesach y Abednego. Este dicho que hace Daniel en el capítulo 1, versículo 8. Dice, el capítulo 1, versículo 8, fíjate lo que dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estaban bien convictados, estaban bien parados en la roca, una fe inquebrantable. Yo te voy a decir algo, yo no entiendo por qué muchas veces somos tan volubles. Dios, un amigo mío me decía, dice, nos hizo Dios con el mismo alambrado. Con el mismo alambrado. Todos por naturaleza somos incrédulos. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y viene el mensaje del Evangelio, podemos tener fe. Y si tú y yo decidimos, porque es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Si tú y yo decimos, Dios, yo te pongo a ti en primer lugar, Dios nos honra a ti y a mí y nos da una fe inquebrantable. Amén. Qué triste que haya un cristiano y que se postre ante la pornografía. Qué triste que haya un hombre que traiga una calcamonía en el carro, que es cristiano y viva en adulterio. Qué triste que un hombre diga que es cristiano y surte a su mujer a golpes. Pero estos jóvenes, aunque eran jóvenes, su misma vida, su caminar, nunca lo dijeron. Pero yo le decía a mi esposa, Maggie, no habla en ninguna parte en la Biblia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hayan puesto a Dios en primer lugar. Me dice mi esposa, sí, pero con su vida lo demostraban. La gente nos está viendo cómo estamos viviendo, si los vamos a influenciar, si los vamos a contagiar con nuestra fe o no. ¿Sabes qué dice la gente? Yo decía así esto de ser como él, no, mejor así me quedo. Pero es tiempo que tú y yo contagiemos a alguien más con la fe inquebrantable que Dios nos ha honrado con esa fe. Porque la Biblia dice también, dice que Dios honra a los que lo honran. ¿Sí o no? Así es, Dios honra a los que lo honran. Entonces, cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, le estamos dando honra. Esa palabra ha salido de nuestros entornos. Esa no tiene valor. El otro día un padre de familia le tuvo que decir a su hija, mi hija, tienes que respetarme. ¿Por qué? Porque no hay honra. La mujer le grita al esposo porque no hay honra, se ha perdido la honra. Pero estos tres jóvenes, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tenían honra a Dios. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Está bien que los metan al horno de fuego. No se van a mostrar, nada más póstrate y es todo y no te meten al horno de fuego. No. Dios dijo, no adorarás imágenes y nosotros vamos a guardar la palabra. Había gente en ese entonces, había gente que los estaba viendo y dijeron,
wow, qué jóvenes tan aferrados, tan convictados. Y órale, amárrenlo si quiere, y amárrenlo también las patrullas, las patas, órale, órale. Y el para dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero lo sorprendente fue que el Señor aparece en medio de ellos. Cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, lo honramos en los momentos más difíciles, aunque no lo sientas, de repente Él te va a hablar y te va a decir: aquí estoy yo para ayudar.